Un gran saludo, estimados participantes del diplomado. En esta oportunidad estamos presentando eh, la forma en que debemos trabajar para nuestro producto de especialización investigativa transformadora o PIT. Habíamos mencionado en la anterior sesión sobre que el diplomado debe contener un producto al finalizar el diplomado para que se les otorgue el título de diplomado deben tener un producto. Este producto debe tener algunas características y en ese sentido vamos a explicar la primera parte, que es la que nos interesa, para que sea presentada hasta la próxima semana, hasta el día 24. Sí, ¿cuál es la intención de poder hacer un producto de especialización investigativa transformadora? Mejorar la calidad educativa a través de la transformación educativa que va a brindarles, que les está brindando en este caso sería ciertas herramientas, ciertas habilidades, el programa Profe. Durante el módulo 2 debemos analizar o encontrar una problemática, necesidad o potencialidad en base al nivel académico. ¿Sí? Esto quiere decir que nos vamos a enfocar en este aspecto de lo académico. Para esto, debemos entender que vamos a iniciar con un contexto y en base a ese contexto analizar un problema que se esté pudiendo presentar y tener ya bien claro el objetivo general y los objetivos específicos. Más adelante, en el módulo 3 se seguirá avanzando, pero ya vamos a ir trabajando la primera parte para no saturar el módulo 5 con, además de los procesos de concreción que los vamos llevando en cada uno de los módulos y en cada una de las sesiones. También mm, tendremos eh, una parte nada más para ir culminando durante el módulo 5. ¿Sí? En ese sentido, vamos a hacer una investigación mixta. ¿Qué es la investigación mixta? Es una metodología que tiene como principal objetivo la recopilación, el análisis y la integración tanto de una investigación de tipo cuantitativo como cualitativo. Esto, si un poco lo analizamos, quiere decir que nos va a permitir tener una mejor comprensión de lo que estamos investigando. Cada uno de estos métodos, lógicamente, una investigación cualitativa nos dará un tipo de resultado, una investigación cuantitativa otro tipo de resultado. Pero si analizamos de una manera mixta, el resultado va a ser más completo. Los datos cuantitativos muchas veces incluyen una información un poco cerrada con relación a la medición, si es que vale el término de medir, porque es muy complejo y muy subjetivo esto de las mediciones, ¿no? Por ejemplo, las actitudes. No es fácil hacer una valoración en ese sentido. En cambio, si hacemos de una manera más cualitativa, si bien es cierto, las actitudes van a salir a flote y vamos a tener más claro lo que estamos buscando, lo que estamos investigando, vamos a tender, si solo nos enfocamos en lo cualitativo, vamos a relegar lo cuantitativo. Y en lo cuantitativo también se tienen aspectos bastante interesantes, me animaría a decir, para poder plasmarlos en nuestra investigación. Ahora, la investigación mixta que estamos realizando va a tener estos dos elementos, los datos cualitativos y cuantitativos. Sí, hemos mencionado ya eso. Entonces, nosotros, los maestros, ahora vamos a cambiar un poco de punto de vista, ¿sí? Nos vamos a enfocar en una posición, una postura de investigador.
Yo sé que muchos de ustedes tal vez han trabajado ya en algunos diplomados, lógicamente, algún producto académico a la finalización del mismo, ¿no? Entonces ya tienen algo de base sobre lo que se está tratando de hablar en este, en este parte, ¿no? Entonces no es tan partir de cero para algunos casos, tal vez, pero para otros no. Entonces les pido un poco de empatía para aquellos que estamos haciendo tal vez uno de nuestros primeros diplomados y no tenemos muy claro lo que va a ser nuestra investigación. Para esto vamos a brindar algunos tips, tal vez, algunos recursos, algunos instrumentos que podríamos utilizar. En el ámbito de lo que es el contexto, creo que ya hemos hablado suficiente la anterior vez y no quiero ser muy redundante. Además de que como estamos trabajando en unidades educativas, que probablemente estemos ya más de una gestión en ella, ya conocemos un poco y a estas alturas de la gestión ya hemos entendido cuál es la realidad de nuestros estudiantes, la realidad de sus familias, su realidad social, cultural, económica, política, lingüística, que de alguna manera tienen un impacto en lo que es el desempeño académico, ¿no? Entonces, por parte de una mirada a la familia, veamos también la realidad de la unidad educativa con relación al trabajo que se está haciendo, la implementación de la malla curricular en algunos aspectos que, bueno, desde unos cuantos años ya tuvimos esta incorporación, por ejemplo, de la robótica, que en un principio fue un poco impactante y contraproducente para muchos maestros, que ahora lo estamos viendo ya con un poquito más de calma, tranquilidad, y vemos que no es lo que se estaba planteando en un punto un poco radical, ¿no? Que decían, no somos ingenieros para hacer robótica. No, la robótica tiene otro sentido, otro enfoque. Hemos visto a lo largo de nuestro trabajo en el diplomado, a lo largo de nuestras sesiones, que ese enfoque es, bueno, el enfoque de la robótica es brindar tanto al maestro como a los estudiantes ciertas herramientas, ciertas habilidades que le permitan acceder al conocimiento de una manera un poco más divertida, más lúdica, con algo de gamificación, pero incorporando lo que es la tecnología. Entonces, nos vamos a centrar ahora en cómo vamos a hacer el proceso de identificación de la problemática, que probablemente vaya a ser uno de los puntos clave para poder desarrollar más adelante el trabajo. Para tratar de encontrar cuál es la problemática más importante, más relevante en el aula, hay que tener en cuenta algunos pasos, lo que se puede ir haciendo. ¿Sí? Vamos a analizar, por ejemplo, la observación directa, que es una opción que se les da, estimados colegas. Estas son opciones. No quiero decir que sí o sí todos tienen que hacer observación directa, todos entrevistas, no, pero nos puede ayudar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la observación directa? Bueno, tener un tiempo eh, para hacer de una manera un poco neutral, diremos así, una observación de lo que está sucediendo en el aula, ¿sí? La dinámica, por ejemplo, de los estudiantes, entre compañeros y con el docente también, ¿sí? Hay que tomar nota de ciertos comportamientos, ¿ya? Estos comportamientos hay que tratar de tener una visión de tipo radiografía, diremos así, que me permita ver cómo son las interacciones y cualquier problema que pudiera surgir durante el desarrollo de las clases. Otra opción, lo digo así, opción, es la entrevista y la encuesta. Realizar entrevistas breves a maestros, a estudiantes, a padres de familia, al director para ver su punto de vista sobre los desafíos que estamos enfrentando en el aula. Podría darnos tal vez algunas luces de lo que podría ser algún detalle, tal vez que como maestro y estamos acostumbrados todos los días con los mismos niños
y no estamos percibiendo tal vez un punto de vista diferente, nos ayude a decir, oh, sí, ¿verdad? Aquí hay un detalle, aquí hay una problemática que no la estoy tomando muy en cuenta. Sí, entonces podemos diseñar tal vez algunas encuestas que traten de extraer información sobre lo que sería la participación, la motivación, la comprensión de los contenidos que se tienen que trabajar. Otra opción que puede ser interesante es la revisión de la literatura. Tal vez ver que, bueno, obviamente los problemas que estamos teniendo en el aula no son únicos de mí y de mis alumnos y de mi unidad educativa. Es muy probable que en otras unidades educativas se hayan dado similares, no son exactas, pero problemáticas similares. Esto nos puede dar un poco de algunas ideas sobre algunos temas que pueden llegar a ser recurrentes. Pongo como ejemplo nada más, y se menciona acá, la falta de motivación o los problemas de disciplina también que son muy frecuentes, o las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos de nuestros estudiantes por falta de apoyo, qué sé yo, por algunas situaciones temporales o permanentes que estén atravesando, como desde, qué sé yo, ruptura de lazos familiares entre los papás, por ejemplo, nada más, ¿no? Hasta problemas de salud puede haber, algunos problemitas de esa naturaleza que sería bueno también ver cómo se abordó desde otros puntos de vista. Entonces, hay que hacer la búsqueda en este sentido, a través de algunos artículos que puedan analizar eh, un poco más profundamente, de manera más específica, en lo que se trabaja, ¿sí? Otra opción que me puede ayudar a hacer la identificación del problema es el análisis de los resultados académicos. Es algo muy importante poder ver las calificaciones, resultados de los estudiantes y en todas las áreas. Y definitivamente ver el promedio en el área de matemática, en el de lenguaje o en algunos de los campos, tal vez que me pueda dar una pauta de dónde está el problema, para luego ver cómo lo voy a abordar. Veremos si hay una relación entre los resultados académicos eh, y otros aspectos que tal vez podrían verse, como por ejemplo la asistencia a clases, la participación de los jóvenes, de los niños, en función a ciertas temporadas de la gestión. Son posibilidades, ¿sí? Dentro de ese bagaje de posibilidades, posiblemente algunas problemáticas que pudieran ser interesantes para explorar, para hacer la investigación. Podría ser, y esto lo planteo como posibilidad, ¿no? Como a modo de sugerencia, podría ser la falta de motivación, una problemática que sería interesante. Muchos de nuestros estudiantes pueden mostrar algo de desinterés, poco importismo sobre las clases. Sería muy bonito hacer la investigación. ¿Cuál serían esas causas y cómo esto afecta su rendimiento? Ya tendríamos aquí un punto para analizar, para investigar. Otra posible problemática que podría investigarse son las dificultades en la comprensión. Muchos de nuestros niños podrían tener problemas para entender ciertos conceptos claves de ciertas temáticas. Esto, lógicamente, podría relacionarse, tal vez, no quiero decir que sí o sí, con algunos métodos de enseñanza o con algunos estilos de aprendizaje propios de los niños, algún proceso metacognitivo tal vez que no esté bien desarrollado, podría ser. Otra problemática que podría resultar interesante para la investigación sería la diversidad en el aula. La inclusión de ciertos estudiantes con diferentes habilidades, ¿no? Que puede llegar a representar un desafío para todos.
podríamos ver cómo el maestro está abordando estas diferencias. Y esto lo digo a manera, tal vez como algo que personalmente me afectó. Les comenté que yo trabajaba en una unidad educativa inclusiva. Teníamos 2 sillas de ruedas, autismo, retraso leve, moderado. Y bueno, resultaba un poco complicado también en algunos momentos, pero fue interesante hacer una investigación sobre eso. Otra posible problemática que podríamos investigar es el comportamiento y la disciplina. Es posible, bueno, más que posible, es casi seguro, que ciertos problemas de conducta puedan afectar el aprendizaje, no solo a nivel individual de cada uno de nuestros niños, sino también de todo el grupo. Podríamos ver, investigar qué estrategias efectivas podrían mejorar el ambiente del aula. En las próximas sesiones vamos a ir abordando algunas de estas estrategias y del abanico que tenemos, trabajos colaborativos, bueno, hay un montón, ¿verdad? Ver cuál podría funcionarnos, ¿sí? Entonces son posibilidades, nada más, que podrían resultar interesantes al momento de hacer la investigación. Ahora, para la observación directa en el aula que habíamos hablado hace unas 2 diapositivas, ¿qué es lo que podríamos usar? Ya hablamos de ciertos instrumentos que pueden ser usados. Podría usarse una guía de observación. En ese caso, tendríamos que crear una lista de aspectos específicos que se desean observar. Ejemplo, la interacción entre estudiantes, el uso de recursos didácticos, la participación de los estudiantes en la clase, el comportamiento del maestro. Podríamos tal vez estructurar esta guía de observación en ciertas categorías. Una que sea la interacción, otra participación, otro ambiente y otro el ambiente, perdón, para que sea más fácil nuestro registro, para facilitar más adelante la sistematización de lo que se ha encontrado, ¿no? Otra opción, otro instrumento que se puede utilizar es el registro de campo. Llevar un diario o un cuaderno donde vayamos anotando las observaciones en tiempo real. Obviamente en cursos un poco amplios, numerosos, digamos así, es un poquito complicado, ¿no? Pero si hubiera la posibilidad, no digo todos los días llevar todo lo que hizo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero podría ser interesante tal vez tomar en cuenta los aspectos más importantes de lo que pasó durante el día, hacerlo después al finalizar la sesión, no sé, darle unos 15, 20 minutos para poder registrarlo antes de que se nos borre de la cabecita. Y ahí tenemos que anotar ejemplos muy concretos sobre el comportamiento y situaciones que se van presentando o que se han presentado durante la clase. ¿Sí? Mientras la cabecita esté fresca, es posible realizar este registro de campo. Otra, otro instrumento que podríamos utilizar serían las escalas de evaluación. Diseñar, en parte del registro, una escala que me permita evaluar ciertos aspectos. Ejemplo, la participación y ponerlo como solo media, baja, alta, ¿no? Ya tendría ahí unas escalas. El comportamiento entre en el aula, respetuoso, disruptivo, son ejemplos. Esto, esta escala de evaluación me puede ayudar a cuantificar algunos datos y hacer comparaciones de un poco más fácil. Otra opción que podríamos usar son las grabaciones. Y aquí pongo siempre con el permiso. ¿Sí? Siempre que sea posible y se tenga el consentimiento, hacer la grabación de la clase en audio y video. Esto me puede ayudar a revisar de manera más detenida más adelante en qué momento surgió algún tipo de interacción tal vez disruptiva en el aula y analizar cómo pasó, en qué momento pasó, a qué se debió, tener una visión más clara de eso, podría funcionar, ¿sí? Estas son posibilidades de ciertos instrumentos que podríamos utilizar. Cuestionarios post-observación también es un instrumento que me puede servir para identificar
más fácil haciendo observación directa. ¿Sí? Después de cada sesión, utilizar ciertos cuestionarios para reflexionar sobre lo que se ha visto. Puede incluir esto ya preguntas sobre a ciertos estudiantes, sobre, por ejemplo, cuál ha sido su percepción del ambiente del aula, la dinámica, inclusive para el mismo maestro, tener algunas preguntas que me puedan ayudar a encontrar, ¿sí? Alguna problemática, necesidad o potencialidad que quiera desarrollar. También me puede servir un instrumento bastante interesante que son los mapas de interacción. Esto consiste en crear un diagrama que muestre cómo los estudiantes interactúan entre sí y con el docente durante la clase. Esto me puede servir para tener una visualización más completa de ciertos patrones. Normalmente, no digo siempre, pero ocurre que los que más participan, por ejemplo, son los estudiantes que están adelante. O por alguna casualidad, los estudiantes de una determinada fila o de una determinada columna tienen mayor participación, ¿no? Podríamos ir contando y más o menos trazar el mapa y darnos cuenta y analizar el por qué, ¿no? Tratemos de ser lo más observadores, diremos así, posibles para poder encontrar una posible problemática. Otra opción, otro instrumento que podríamos hacer sería el análisis de tarea. En este caso, tendríamos que observar cómo los estudiantes han ido haciendo sus trabajos, sus tareas, sus investigaciones, lo que se haya dado, ¿no? En ese caso, tendríamos que anotar, registrar el enfoque del estudiante, la colaboración o tal vez las dificultades que han tenido ellos, ¿no? Sería interesante tener eso. Otra opción, otro instrumento que puede utilizar es el diagrama de tiempo. Registrar cómo se distribuye el tiempo durante la clase. Por ejemplo, qué tiempo nosotros los maestros dedicamos a la explicación, qué tiempo dedicamos al trabajo en grupo, qué tiempo dedicamos al trabajo individual, qué tiempo dedicamos a las plenarias. Tal vez esto nos ayude a ver, a encontrar mucha pasividad en los estudiantes si es que nuestro tiempo de explicación es demasiado amplio. Conviene ver, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero es bueno hacer esta radiografía. Como maestros, no porque tengamos 10, 20 años significa que no, yo ya lo sé todo, no, no. Eh, a veces caemos un poquito entramos en una zona de confort donde si yo estoy explicando y están callados, qué maravilla. Y no es así la educación. Sabemos bien que no es así. Es necesario que el niño participe de su proceso a través de trabajo, ya sean grupales o individuales. ¿Qué tiempo estamos asignando a esto? Sería bonito también ver esta opción. Estos 8 instrumentos van como sugerencia nada más y ustedes elijan. Aquí tenemos el abanico de posibilidades y de opciones. El menú, ¿cuál creen que ustedes pueden utilizar y que les sepa mejor, diremos así? Ahora, utilizar una de estas no garantiza, lógicamente, pero una combinación de, de varios de estos instrumentos nos puede dar una visión un poco más completa y más enriquecedora de lo que es la dinámica en el aula. Lógicamente, y lo anoté porque a veces a mí se me va, es muy importante considerar la ética y obtener los permisos necesarios para hacer la grabación o la observación o ciertas observaciones sistemáticas, ¿no? Les diremos a los niños, chicos, hoy día vamos a grabar lo que van a hacer en grupo o lo que van a hacer individual, no hacerlo de callado porque por ética, ¿no? Esto nos puede brindar, como les digo, la posibilidad de de encontrar más rápidamente una problemática, una potencialidad o una necesidad que se tenga. Ahora, vamos a ver los instrumentos para las entrevistas. ¿Qué cosas podemos utilizar? También, para realizar entrevistas, podemos tener una guía de entrevista, preparar una lista con preguntas, pueden ser abiertas o cerradas, de manera que se haga un poco a nivel de diálogo,
diremos así, para que nos puedan guiar la conversación que vayamos a tener, por ejemplo, con otros colegas, con el director, con padres de familia. Ya hay que tener aquí un poquito de paciencia para que las preguntas estén muy bien redactadas, sean claras, qué es lo que estás queriendo saber y muy relevantes para el tema que estamos investigando. No le vamos a decir qué te pareció la clase, muy ambigua la pregunta y la respuesta va a irse para cualquier lado. En todo caso, ¿qué te pareció? El tiempo que se ha destinado para el trabajo de grupo, a un colega que ahí nos haya podido colaborar o al padre de familia, ¿qué tiempo le dedica a usted una vez que llega de la casa a apoyar el trabajo escolar de su niño? O tal vez está muy cansado y no tiene tiempo. Qué sé yo, hay varios factores, ¿no? Eso pero nos puede dar ciertas pautas, pero las preguntas las tendremos bien claras. También podríamos usar una grabadora. Ahora la ventaja, tenemos el celular y muchas aplicaciones para grabarlas, siempre con el permiso, ética ante todo. Utilizamos una grabadora, como ejemplo el celular, para registrar la entrevista de manera que no estemos concentrados en, a ver, la pregunta un ratito, voy a leer la pregunta, ah, ya, ahora la siguiente pregunta, no, sino que sea una conversación un poco más fluida, más amena, con algo algo coloquial, diremos así, y luego analizamos la grabación, que hay que tener, repito, por ética pedir el permiso a la persona con la que vamos a entrevistar para decirle que lo vamos a grabar esta entrevista. También podemos utilizar otro instrumento que me puede servir, es un cuaderno de notas. Llevar un cuaderno donde pueda tener anotaciones, observaciones, reacciones o comentarios que puedan surgir a lo largo de la entrevista. De tal manera que alguna pregunta, por ejemplo, puede generar tal vez molestia en el colega o tal vez en el padre de familia, si estoy entrevistando a uno de estos actores. Obviamente no se va a ver no se va a escuchar, pero uno ve, hay cosas que, ¿por qué? Así, ¿no? ¿Por qué me está preguntando eso? Pueden preocuparse, pueden tener otra tergiversación, puede suceder. Entonces el cuaderno de notas me puede servir para en un futuro mejorar eso, ¿no? La transcripción es definitivamente otro instrumento que si usamos la entrevista tendríamos que usar. Una vez que ha terminado la entrevista, estamos en casa tranquilos y transcribimos la grabación para que podamos hacer el análisis. Cuando tenemos un documento escrito, puedo ver más arriba, más abajo, sin ningún problema. En cambio, cuando tengo audio, ¿qué dijo antes? No estoy muy seguro. Creo que habló de, no queremos eso, ¿no? Lo puedes hacer solito, agarrar y empezar a typear, o hay algunas herramientas que me permiten hacer eso, ¿no? Podría abrir un documento en línea, un Word en línea, Windows H, creo que es, o Control H, y habilitar la grabadora y el dictado, ¿no? Otro instrumento que me puede servir es el análisis de contenido. Tratar de desarrollar un sistema que me permita codificar las respuestas, buscar ciertos patrones que se hayan ido dando en las respuestas para que esto me ayude más adelante a extraer conclusiones que sean muy significativas. Ahora, algunos instrumentos para las encuestas, ya no hablamos de entrevistas, sino de encuestas. Un cuestionario estructurado. Podríamos diseñar, armar un cuestionario con preguntas cerradas, con opciones múltiples, usar tal vez algunas escalas, la Likert es muy buena, eh, o algunas preguntas que estén abiertas para obtener comentarios un poco más detallados, ¿no? Sobre todo cuando se hace con adultos es muy bueno. Podríamos usar también en función al contexto, quiero aclarar esto, tal vez algunas plataformas en línea. Hay un montón. La más conocida, los formularios de Google, los Google Forms, pero no es la única.
¿no? Tenemos la, no sé cómo se pronunciará en inglés, SurveyMonkey, Typeform, también que me permiten hacer cuestionarios que podría utilizarlos, ¿no? Eso se va a centralizar y puedo tener ya para más adelante, hacer un análisis de estos datos. Algo que nunca pasa de moda, la encuesta en papel. Es el enfoque más tradicional. Hacemos uno, imprimimos, lo fotocopiamos y distribuimos a todas las personas a las que queremos hacer nuestra encuesta. Algo importante, hay que tener un plan bien claro de cómo vamos a recopilar las respuestas, ¿sí? Les damos 24 horas, les damos, qué sé, una semana, ya vean ustedes. Otro instrumento que me puede servir es el análisis estadístico. Si realizas encuestas de un carácter un poco más cuantitativo que cualitativo, podríamos usar un software, podría ser Excel, por ejemplo, o el SPSS, que es estadístico, y me permita analizar los datos y generar gráficos y analizar estos gráficos y presentar estos gráficos que resuman ya los hallazgos, ¿no? En el caso de que estemos usando encuestas de carácter más cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, número de hermanos. Ahí no me van a decir, no sé, puede ser, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cero. ¿No? ¿Cuántos viven en la casa? O sea, son datos cuantitativos que puede luego resumirse en una tablita de Excel, ¿sí? El pilotaje, que también es un instrumento muy interesante, es hacer una prueba piloto, ¿ya? De un grupo más pequeño, o sea, vamos a hablar en un lenguaje más coloquial, una pruebita, un ensayo nada más, en un grupo pequeño, ver esos resultados y ver si está bien. Ah, ya, bien, bárbaro. Ahora sí, al resto. Cuando hacemos un pilotaje, la ventaja es que nos podemos dar cuenta de que pregunta no está muy clara o el formato no ha estado muy bien definido y mejorarlo para seguir adelante. Cuando hagamos una encuesta, hay que, como maestros, debemos tener el consentimiento informado. Hay una sección, ya sea al final o al principio, que debemos incluir donde informe, donde se dice a los que estoy entrevistando, a los que estoy haciendo la encuesta, cuál es el objetivo de hacer esta encuesta y de qué manera se van a usar sus respuestas. No, no va a ser, las voy a publicar en el Face. O sea, no, no. Incluso si desean el anonimato, considerar como un punto, vale. Y repito, creo que es la cuarta, quinta vez que estoy repitiendo, consideraciones éticas. Se informa siempre qué es lo que estoy haciendo, cuál es el propósito de esta investigación y que lo comprendan para que no se tergiverse y luego ustedes tengan un problema más adelante al decir, qué sé yo, el profesor está haciendo preguntas que no es de la materia, ¿no ve? En el caso de que alguien desee ser simplemente usar el anonimato, es perfectamente válido, ¿sí? Un segundito, por favor. Con estas características vamos a poder encontrar un poco más fácilmente lo primero que habíamos pedido, ¿no? Nuestra problemática, necesidad o potencialidad. Y eso es lo que debemos ya empezar a trabajar. Con estas herramientas que se les ha brindado en esta sesión, espero que podamos desarrollar el contexto y sobre todo nuestro problema, nuestro nudo problemático, que es fundamental. Una vez que tengamos el problema bien identificado, con el conjunto de herramientas, una o dos, las que ustedes vean que puedan funcionar, vamos a desarrollar ya nuestro objetivo general y nuestros objetivos, perdón, específicos. Y esto en un formato que se les va a mandar también al grupo el día de mañana, quiero ser honesto, hoy no, mañana se les va a enviar al grupo
ya empecemos a ir trabajando un poquito de esto de nuestro diagnóstico socioparticipativo. Bien, ha sido un placer haber estado en esta oportunidad compartiendo un poco de lo que viene el trabajo más adelante y será hasta una nueva oportunidad ya de manera presencial. Bueno, ya nos estamos muy cerca del siguiente módulo donde también ya les dije el material que en la sesión presencial les dije el material que vamos a ir utilizando y les voy a dar las direcciones de todas las tiendas también. Todo eso por el grupo. Ha sido un placer y será hasta la próxima sesión que nos veamos nuevamente. Muy buenas noches, hasta luego.